Autor de obras esclarecedoras y edificantes, tuvo una actuación expresiva para la continuación de la obra iniciada por Allan Kardec en la difusión de la doctrina espírita. Hoy, un poco de la historia de León Denis y su papel fundamental en la doctrina espírita. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy hablaremos un poco sobre la historia de León Denis y su importante trabajo en la doctrina espírita. Para crear el guión de este video, utilicé como base dos libros: León Denis, El Apóstol del Espiritismo, su vida, su obra, de Gaston Luce, y León Denis en la intimidad, de Claire Beaumont. León Denis nació el 1 de enero de 1846 en el pueblo de Fougue, en Francia, y desencarnó en el día 12 de abril de 1927 a la edad de 81 años debido a dificultades respiratorias resultantes de una neumonía. Tuvo una infancia humilde y desde temprana edad tuvo que dedicarse al trabajo manual y otras tareas familiares para ayudar a sus papás. Sin embargo, Denis sentía la presencia y la ayuda de sus amigos espirituales, buscando instrucciones y absteniéndose de las diversiones de los jóvenes para buscar una manera de estudiar y ampliar su conocimiento. Como trabajaba durante el día, cuando llegaba a casa por la noche, prendía una vela para poder estudiar. Este hecho contribuyó en gran medida a la futura pérdida de visión que se produciría años más tarde. Fue un autodidacta competente y desarrolló su sabiduría a través de su propio esfuerzo. En el año de 1864 se convirtió en representante comercial de la empresa donde trabajaba, hecho que le obligaba a viajar constantemente. Amaba la música y siempre que podía asistía a una ópera o a un concierto. Casi no comía carne y no bebía bebidas alcohólicas. Su bebida favorita era el agua. Solía mirar con interés los libros expuestos en las librerías y a la edad de 18 años se encontró con un título inusual, que era el Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Compró el libro e inmediatamente se fue a casa leyendo con entusiasmo y, escondido de su madre, comenzó a estudiar leyendo a esta obra. Pero, como toda madre, ella encontró el libro y lo leyó, y después de eso también se convirtió en espírita. Después que terminó el libro, Denis comentó: encontré en este libro la solución clara, completa y lógica al problema universal. Mi convicción se hizo fuerte. La teoría espírita disipó mi indiferencia y mis dudas. A partir de 1884, le pareció conveniente dar conferencias dirigidas a la mayor difusión de las ideas espíritas. Escribió en 1885 la obra El porqué de la vida, en la que explica con claridad y sencillez qué es el espiritismo. En 1892 recibió una invitación de la duquesa de Pomar para hablar sobre el espiritismo en su residencia, en una de esas famosas mañanas cuando casi toda París se reunía. Estaba indeciso y temeroso. Después de mucha meditación sobre la responsabilidad, aceptó la invitación. Le Journal de París publicó sobre la reunión en la casa de la duquesa la siguiente noticia: la reunión de ayer para escuchar la conferencia de León Denis sobre la doctrina espírita fue una de las más elegantes. A partir de una elocuencia muy literaria, el orador supo encantar a la numerosa audiencia, hablándole del destino del alma, que puede, dice, reencarnarse hasta su purificación perfecta. León Denis fue un gran investigador, escritor
y medium que contribuyó profundamente a la difusión del espiritismo. Junto a Gabriel Delan y Camille Flammarion, fue uno de los principales continuadores del espiritismo después de la muerte de Allan Kardec. Denis no solo fue un sucesor de Kardec, como se suponía, sino también una figura importante en la consolidación del movimiento espírita. Denis tenía una misión casi tan grande como la del codificador. Realizó estudios sobre el espiritismo, investigó la mediunidad y expandió el movimiento espírita en Francia y en el resto del mundo. Profundizó en los aspectos morales de la doctrina y sobre todo reafirmó el movimiento en las primeras décadas del siglo XX. El papel de Kardec es generalmente considerado como el de un sabio, mientras el papel de Denis es el de un filósofo. León Denis fue llamado el apóstol del espiritismo por su trabajo sostenido y por sus palabras escritas y habladas en favor de la nueva doctrina. Poseedor de una gran sensibilidad moral, dedicó toda su existencia a la defensa de postulados que Kardec había transmitido en los libros de la doctrina espírita. El mismo Denis resumió su misión de la siguiente manera: he dedicado mi existencia al servicio de esta gran causa que es el espiritismo o espiritismo moderno, que ciertamente será la fe y la religión universales del futuro. En 1889, en Francia, se celebró el Congreso Espírita Internacional, con la presencia de muchas corrientes espirituales, como los espíritas, Rosacruces, cabalistas, teósofos, swedenborgianos, entre otros. Hubo mucha discordia en torno a las obras de Kardec, porque muchos creían que solo el trabajo de Kardec no era suficiente, pero León Denis fue uno de los defensores y seguidores de la doctrina de Kardec, y no trató de ramificar el espiritismo a otras ramas. Después de muchos debates sin ninguna conclusión, se acordó que una obra de resumen de la filosofía espírita debería ser escrita en lenguaje popular. Entonces, Denis pidió la palabra e informa que ya estaba trabajando en una obra de ese tipo, que tendría un promedio de 300 páginas y que sería accesible para todos. Esta obra es el libro Después de la muerte. En la dedicatoria, en agradecimiento a los espíritus que lo ayudaron, Denis escribió, cuyas enseñanzas han consolidado en mí el sentimiento de justicia, el amor a la sabiduría y la adoración del deber. El libro fue dividido en 5 partes, cada una de las cuales representa una obra de Allan Kardec. La parte 1, que es Creencias y Negaciones, hace un panorama histórico desde las grandes tradiciones espirituales del pasado hasta el momento presente. Tiene un poco de la introducción del libro de los espíritus. La parte 2, que es sobre los grandes problemas, habla de los grandes problemas de la vida: Dios, universo, muerte, reencarnación, creación, universos, cosmos, resumiendo así una parte del libro La Génesis. La parte 3 es el mundo invisible. Habla un poco del mundo invisible, es decir, del plano espiritual, fluidos, energías, mediunidad, resumiendo así la otra parte de la Génesis y el libro de los medios. La parte 4 es Más allá de la tumba. Habla de cómo es la condición del ser en el más allá de la tumba y cuál es la relación de la vida en el mundo material, resumiendo así el libro El cielo y el infierno. La parte 5 es Camino recto. Resume el Evangelio según el Espiritismo con mucha grandeza, belleza y sabiduría. En mi opinión, esta es una obra básica para el estudio de la doctrina espírita. Incluso creo que debe ser leído antes del Pentateuco kardeciano, porque es un libro que nos hace pensar en qué es la vida después de la muerte.
Lo que he hecho aquí definirá cómo estaré allá. ¿Existe realmente la muerte? Así que el hecho de que nos preocupemos por cómo será la vida en el más allá generará un cambio en nuestras actitudes en la vida aquí, porque nuestro después está relacionado con nuestro ahora. En sus obras, Denis muestra un afecto muy especial por los espíritus que lo acompañaron, especialmente a tres de ellos: Durán, Sorella, que más tarde descubrió ser otra encarnación de Juana de Arco, y Jerónimo de Praga, el mismo Jerónimo de Praga que fue discípulo de Jan Hus, que fue la encarnación anterior de Allan Kardec. Así que aquí podemos notar el trabajo a favor de la doctrina espírita que es llevado a cabo por la misma falange de espíritus que probablemente asumió esta tarea en el plano espiritual. A partir de 1910, la visión de Denis se fue debilitando día tras día. La operación a que había sido sometido 2 años antes no le había proporcionado ninguna mejora, pero soportó con calma y resignación la marcha implacable de ese mal que lo había castigado desde su juventud. Él enseñó cómo debemos lidiar con la enfermedad. Nunca lo vieron quejarse. Sin embargo, es posible suponer cuán grande debe haber sido su sufrimiento. Nunca se aburrió, amaba la juventud y poseía la alegría del alma. Él era enemigo del dolor. El mal físico para él debe haber sido mucho menor que la angustia que experimentó por el hecho de que ya no podía manejar la pluma. En el año de 1915, a la edad de 69 años, Denis aprendió a tocar el piano y leer en braille para poder relajarse en su tiempo libre. En el día 1 de abril de 1927, durante una reunión mediúnica, el espíritu de Allan Kardec se manifestó con el siguiente mensaje a Denis: la conciencia es un tabernáculo. El corazón contiene la hostia sagrada que es la chispa divina. El cerebro es el aparato vibratorio que recoge las ondas radiantes que emanan del corazón de Dios y que pone en acción la pureza del ser humano. Sé fuerte, albergando la fe superior, y registrará la bondad de Dios. Tienes el afecto de los grandes centros vibrantes. Has cumplido con tu deber ante la correspondencia oculta de la voluntad divina, y en el reino de la luz respirarás. Cuando previó que se acercaba el momento de su desencarnación, dejó la siguiente orientación a su secretaria: usted sabe muy bien que no quiero muchas flores, apenas las siempre vivas amarillas, la insignia de los espíritas. La siempre viva es el emblema de la inmortalidad y el color amarillo es el símbolo de la luz. En mi opinión, es como si Allan Kardec hubiera creado una escuela, pero León Denis se encargó de proteger esta escuela para que no fuera destruida, y además de proteger, se preocupó, hizo publicidad, atrajo a nuevos estudiantes, y gracias a este enorme trabajo, la escuela sigue activa hasta el día de hoy. Y en nuestro próximo video conoceremos un poco de la historia y contribución del Dr. Bezerra de Menezes a la doctrina espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Le pido que deje su like, su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevar una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.